Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para el poniente, también para el campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en la emisión online en marcadoralmería.com, donde pueden encontrar ese banner donde pone radio en directo y pueden escuchar Marcador Almería en cualquier lugar, simplemente teniendo un dispositivo con conexión a internet. Y también pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas en el podcast, en Spotify y en YouTube, donde tecleando FH Almería Radio pues tienen todos y cada uno de nuestros programas. También estamos subiendo algunas de las entrevistas más interesantes para que puedan recuperarlas siempre que puedan. Hoy es miércoles, es día 9 de julio y como siempre tenemos una sección dedicada a dar voz a los protagonistas de la agricultura almeriense. En esta ocasión vamos a entrevistar a Juan José Vázquez. Él es el responsable de negocio de Coexpal. Como saben bien los oyentes, es la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas aquí en Almería. ¿Por qué le vamos a entrevistar? Bueno, Coexpal ha dado recientemente un paso muy importante porque se ha incorporado como nuevo socio a la plataforma tecnológica Food for Life Spain. Se trata de una plataforma liderada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y puede significar un antes y un después en la estrategia de innovación de Coexpal. Nos lo va a contar de primera mano el propio responsable de negocio de Coexpal, Juan José Vázquez, que después de nuestro repaso informativo va a estar un rato con nosotros. También, como siempre, vamos a dejar un espacio para el análisis y antes de todo eso, pues vamos a repasar las noticias más importantes del día, así como la información meteorológica, y todo ello lo vamos a hacer gracias a nuestros patrocinadores, a Rick Swan, a Servicios Ambientales Las Chozas Sach y también Albaida Residuos. Mi nombre es Luis Aracho, les voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Primero vamos a una muy breve pausa y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Swan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Swan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Swan. Vallao, Esguay y Danzón de Rick Swan rinden en todas las zonas. Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 9 de julio del año 2025. Empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte, 5,54. La Elda ha empezado en 4,84 y ha terminado en 1,62. La Perona Roja ha tenido un único corte de 7,64. La Strike ha empezado en 6,06 y ha terminado en 3,20.
La Emerite ha tenido un primer corte de 7 euros y un último de 6,50. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,45 y ha terminado en 1,16. El español ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,03. El Almería ha tenido un primer corte de 0,73 y un último de 0,68. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 0,62 y ha terminado en 0,31. El gordo ha empezado en 0,55 y ha terminado en 0,25. El calabacín blanco ha tenido un primer corte de 0,43 y un último de 0,22. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 0,70. La larga ha empezado en 0,84 y ha terminado en 0,53. Momento ahora para hablar de los tomates. Empezamos por el liso, un primer corte de 1,15 y un último de 0,97. El Daniela, un primer corte de 1,06 y un último de 0,91. El tomate ramo ha tenido una única cotización de 1,12. El tomate pera ha empezado en 1,24 y ha terminado en 1,08. Como siempre, terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,03. El padrón ha empezado en 1,35 y ha terminado en 1,21. Ojo con el italiano verde porque ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 2,36 y ha terminado en 1,36. El italiano rojo ha empezado en 1,32 y ha terminado en 0,62. El lamullo verde, un primer corte de 1,68 y un último de 1,35. El lamullo rojo, un primer corte de 2,29 y un último de 1,58. El California verde ha empezado en 0,64 y ha terminado en 0,61. El California rojo ha empezado en 0,70 y ha terminado en 0,65. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un único corte de 0,54. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 9 de julio del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso a la actualidad agrícola. Lo hacemos con el compañero de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Vamos con esas noticias. Hoy vamos a estar bastante internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido una solución negociada con Estados Unidos ante la amenaza de nuevos aranceles anunciada por Donald Trump. En un debate en la Eurocámara, von der Leyen afirmó que la Unión Europea sigue trabajando de buena fe y se prepara para todos los escenarios, al tiempo que recordó que los aranceles actuales ya afectan al 70% del comercio entre ambas potencias. Aunque destacó un buen intercambio con Trump, esta semana el presidente estadounidense advirtió que en breve enviará una carta a la Unión Europea notificando nuevos gravámenes que podrían alcanzar hasta el 50% en productos como el cobre e incluso el 200% en el sector farmacéutico si las empresas no producen en Estados Unidos. Frente a esta escala, von der Leyen insistió en que los aranceles son malos para los negocios y subrayó que no solo Europa comparte esa visión. La presidenta del Ejecutivo Comunitario recordó los recientes acuerdos comerciales firmados con Mercosur, México y Suiza y adelantó que podría cerrarse otro con India antes de fin de año. A su juicio, en un contexto global incierto, Europa debe aprovechar la oportunidad de consolidarse como un socio fiable capaz de ofrecer estabilidad y cooperación económica frente a las tensiones comerciales. La Comisión Europea ha presentado un sistema de créditos para la naturaleza
con el que busca incentivar al sector privado a invertir en la restauración y protección de ecosistemas. Estos créditos serán generados por agricultores, silvicultores o comunidades locales que lleven a cabo acciones como la restauración de humedales o la reforestación y estarán certificados por organismos independientes para garantizar su fiabilidad y evitar el lavado verde. Empresas, administradores o ciudadanos podrán adquirirlos para apoyar la biodiversidad, reducir riesgos naturales o contribuir a la resiliencia ambiental. Los ingresos obtenidos por la venta de estos créditos se destinarán a recompensar a quienes trabajan directamente en el mantenimiento de la naturaleza, generando nuevas fuentes de ingreso para el medio rural. Según von der Leyen, se trata de una herramienta de mercado eficiente que permitirá atraer inversión privada e impulsar la innovación. La Comisión ha abierto un periodo de consulta pública hasta el 30 de septiembre y defiende que esta iniciativa ayudará a cerrar la brecha de inversión ecológica con estándares claros, certificación fiable y un enfoque que combina financiación pública y privada para obtener resultados a gran escala y con rapidez. Bueno, estas iniciativas son las que suenan muy bien en el papel, pero luego cuando se plantan en la realidad pueden llevarnos a escenarios muy siniestros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley de Restauración de la Naturaleza de Ximo Puig, que acabó traducida en el Barranco del Pollo, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra que darle tiempo y ver cómo al final termina esto. También puede ser que haya empresas almerienses que reciban dinero de esta iniciativa por su trabajo con la naturaleza. Vamos a esperar y a ver en qué acaba esto. El sector agroalimentario y pesquero se ha consolidado en 2024 como el que mayor saldo positivo presenta en el comercio exterior español, según el informe anual del Ministerio. Las exportaciones han alcanzado los 75.090 millones de euros, un 5,8% más que en 2023, mientras que las importaciones crecieron solo un 1,4%. Esto ha supuesto que el sector represente casi una quinta parte del total de las exportaciones del país, 19,5%, y el 13,2% de las importaciones. Entre los productos más vendidos al exterior destacan las frutas, las carnes y las hortalizas, con un notable aumento del 26,1% en la categoría de aceites y grasas. En un contexto internacional marcado por tensiones como el conflicto en Oriente Medio o la amenaza de nuevos aranceles desde Estados Unidos, el sector agroalimentario ha mostrado una resiliencia superior al del resto de la economía española, según destaca el Ministerio de Agricultura. Pues así están las cifras arrojadas por el Ministerio. Muchas gracias a Roberto por ampliarnos las noticias. Momento ahora para la información... que nos queda una noticia. Una científica. Investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa han descubierto un mecanismo clave que permite a las plantas activar su respuesta frente a condiciones adversas como la sequía o la salinidad del suelo. El estudio, publicado en Development Cell, revela que una variante de proteína histona llamada H3.14 actúa como un interruptor molecular que reorganiza la expresión genética en células específicas de la raíz, deteniendo el crecimiento y activando genes de defensa. Esta reacción ocurre de forma rápida y transitoria, lo que permite a la planta adaptarse sin comprometer su desarrollo general. Los investigadores comprobaron que las plantas sin esta histona continúan creciendo aunque sufran estrés, mientras que su exceso bloquea el crecimiento incluso en condiciones normales. La histona H3.14 actúa sobre regiones concretas del genoma y regula con precisión qué genes deben activarse o silenciarse. Este hallazgo destaca el papel central de la zona de transición de la raíz como centro de control del estrés ambiental y abre la puerta al desarrollo de cultivos más resistentes mediante estrategias epigenéticas con aplicaciones potenciales incluso en otros seres vivos, incluida la especie humana. Ahora sí, muchísimas gracias, Roberto. Había tenido yo demasiada prisa por terminar este repaso informativo. Para compensarlo, vamos a buscar una entrevista con estos científicos del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa para que nos expliquen mejor este asunto del interruptor molecular. Pero ahora vamos con la información meteorológica.
Empezamos como siempre con el riesgo de incendios, que durante el día de hoy, que es miércoles 9, ha estado bastante desaparecido. Algunos puntos, como por ejemplo la Alpujarra almeriense, sí que han tenido algo de riesgo de incendios, pero casi nada. Mañana, jueves 10, va a cambiar un poquito, aunque la mayor parte de la provincia va a seguir con un riesgo de incendios bajo. ¿Dónde va a haber mañana riesgo de incendios? Pues en la zona de Fondón, Paterna del Río, etcétera, Alcolea, Laujar, por ahí va a haber algo de riesgo de incendios. También en Alcóntar vamos a tener riesgo de incendios, y al norte de Los Vélez vamos a tener riesgo de incendio extremo, así que mucha precaución. En cuanto al parte meteorológico, empezamos por el área metropolitana de Almería, que va a tener unos cuantos días soleados, sin nubes y sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, vamos a seguir más o menos en esta tónica, 24 grados de mínima y 31 grados de máxima de cara a mañana, jueves día 10, en el área metropolitana de Almería. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde también van a tener cielos despejados durante toda la semana y temperaturas que van a oscilar entre los 24 grados de mínima y los 34 grados de máxima. Bastante fácil la temperatura de toda la semana, ya que va a ser muy regular. En el Levante pues tienen una situación parecida, cielos despejados durante toda la semana y temperaturas que van a oscilar entre los 22 grados de mínima y los 33 grados de máxima. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde mañana puede que haya algo de nubosidad en las primeras horas del día, al igual que en las últimas horas del día de hoy. Puede que haya algo de nubosidad y puede que haya algo más de nubosidad y un poquito de riesgo de precipitación a lo largo de la semana, pero vamos, no tengo yo todas conmigo de que vaya a llover, a pesar de que está la atmósfera cargada de vapor de agua. En cuanto a temperaturas, pues están más cálidas que en el resto de la provincia. Para mañana jueves día 10 van a subir hasta los 37 grados de máxima y los 23 de mínima, y más o menos nos vamos a quedar ahí en los 36-37 de máxima durante toda la semana. Este ha sido nuestro repaso a la información y enseguida estamos con nuestro entrevistado. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y vamos ahora con una entrevista. Enseguida vamos a saludar a Juan José Vázquez. Él es responsable de negocio de Coexpal, que, como saben los oyentes, es la asociación de organizaciones y productores de frutas y hortalizas de la provincia de Almería. Coexpal ha dado recientemente un paso importante en su estrategia de innovación al incorporarse como nuevo socio a la plataforma tecnológica Food for Life Spain, liderada por la FIAB, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Se trata de una adhesión que refuerza su papel como referente en el sector hortofrutícola y además abre la puerta a nuevas oportunidades en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en el ámbito de la sostenibilidad y también en la colaboración público-privada. Como digo, ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos hoy Juan José Vázquez, responsable de negocio de Coexpal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. ¿Cómo podemos hacerles llegar a los oyentes lo que supone para Coexpal integrarse en esta plataforma, ¿no? En Food for Life Spain? Y también, no solo qué va a significar, sino también qué papel desempeña el Centro de Innovación Tecnológica, el CIT. Sí, bueno, pues como decías tú en la introducción, nosotros, el integrarnos dentro de Food for Life, para nosotros es dar un paso más en esta relación que tenemos que establecer. Nosotros como agrupación y como asociación de productores y de exportadores necesitamos estar cerca tanto de las universidades como de los centros de investigación que estén trabajando
en el sector agroalimentario en tecnología o en innovaciones que vayan a repercutir en la mejora de los márgenes para nuestros productores. Nosotros al final, desgraciadamente, aquí desde Almería podemos controlar lo que producimos en nuestro invernadero y en nuestros campos. Al final los precios pues nos vienen impuestos por los mercados y una de las obligaciones que tenemos nosotros en Coexpal es estar a la vanguardia de qué se está haciendo en el mundo para poder mejorar esa productividad. El CID que has comentado, nosotros lo inauguramos hace un año con esa vocación de poder tener allí un laboratorio de referencia que es LabColor y que está muy extendido en el sector. Bueno, pues también incorporar todo lo que es nuestra parte de I+D y reforzarla con este tipo de acuerdos. Entonces, a nosotros ahora mismo nos supone, directamente hemos entrado a trabajar en siete grupos que tiene Food for Life alrededor del agroalimentario y luego, por otro lado, nosotros dentro de esos grupos pues hay líneas de automatización, líneas de mejora de procesos, productividad a nivel de mejora de suelo e incluso hay uno de packaging. O sea que para lo que es mejorar todo lo que sería el post cosecha de los cultivos nuestros. Entonces, bueno, nos crea ahora un ecosistema de relaciones que nos va a ayudar y que va a ayudar también a nuestros productores bastante. Bueno, esto de la FIAB, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, es algo bastante desconocido para muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo la describirías tú y por qué es importante, ¿no?, que Coexpal colabore con la Federación? Sí, mira, la verdad que la Federación aquí actúa un poco como paraguas. Eduardo Cotillas, que es el director de Food for Life y que también está en la FIAB, y Juan Martínez como director de I+D de la FIAB, ellos tuvieron la idea de unificar todo lo que era la cadena. Entonces, al final nosotros somos parte de esos eslabones de la cadena agroalimentaria. El que la propia Federación haya dado el paso a empezar a unificar todos esos eslabones, pues nunca mejor dicho, a unificarlo y que estemos todos en la misma, con los mismos objetivos, pues al final ayuda a que nosotros, cuando nos ponemos a innovar o cuando nos ponemos a hacer algún tipo de proyecto, seamos conscientes de que al final del camino realmente tiene una repercusión importante. O sea, al final, si yo estoy con un retailer o con el canal Oreca innovando, imagínate, por ejemplo, en producción de tomates, que ahora hay un proyecto de tomates que son beneficiosos a nivel de mejora de la presión arterial. Entonces ya no es solamente un tomate, también es un tomate que actúa como un medicamento. Bueno, pues ese tipo de proyectos, cuando tú sabes que toda la cadena, porque la propia Federación te ha dicho que realmente son líneas que están demandadas, pues sabemos que vamos a tener un apoyo en los siguientes pasos que vayamos a dar, no solo el desarrollo, sino también luego la parte de la comercialización y en hacer rentable esos proyectos. Al final es un compañero de viaje con muchísima información para que nosotros ahora mismo pues no lo teníamos dentro de nuestra órbita. Uh-huh. Has comentado hace un minuto el tema de los márgenes para el productor. Es algo muy importante, ¿no? Porque si un modelo como el almeriense tiene sentido, también es porque, es rentable, ¿no?, participar de él, y al fin y al cabo es algo que siempre hay que mirar. ¿Cuáles son los principales retos ahora mismo que se interponen en ese camino en los que puede contribuir Coexpal con su experiencia? Bueno, los principales retos ahora es la mejora de la productividad en la fase de manipulado y envasado. Los costes laborales son ahora mismo el mayor porcentaje y el mayor hándicap que tenemos dentro de lo que es puramente de negocio. Entonces, tenemos que trabajar en modelos de innovación que nos permitan hacer nuestro centro de manipulado mucho más eficientes, tanto para que podamos procesar más kilos con la misma mano de obra, o para que podamos hacer procesos mucho más automatizados para poder atender con mayor celeridad los pedidos. Y luego la mejora de margen por más kilos por metro cuadrado. Nosotros estamos aquí pensando que, por ejemplo, una finca de pimiento, pues entre 8 y 11 kilos es un volumen que consideramos que está bien, que es una finca que ha salido bien, pero claro, los costes al final que vamos teniendo fijos
son tan altos que tenemos que intentar sacar esos 2-3 kilos extra que con una pequeña mejora tecnológica dentro del invernadero podemos conseguir, y ahí es donde tenemos que estar, en alcanzar esos kilos extras que con un invernadero de baja tecnología, que por suerte tenemos en Almería la posibilidad de producir bien y en una buena ventana con baja tecnología, pues sacar esos kilos extras que nos den mejor margen. Bueno, has utilizado como ejemplo un tomate que reduce la presión arterial. Yo entiendo que esto es un ejemplo, pero sí que quería preguntar por si ya hay algunas nuevas oportunidades concretas que se estén explorando, algún proyecto o línea de investigación. Sí, bueno, ahí son todavía tecnologías muy, muy incipientes, pero ya lo que son el desarrollo de lo que llaman alimentos que al final son también una parte, una medicina. Hay distintos estudios que se están ahora unificando para, lógicamente, en contacto con las propias casas de semillas, poder potenciar esas variedades. Estos son iniciativas, por ejemplo, hace años ya en un producto que no comercializan los socios de Coespal, que es la endivia. Ya se estudió bastante la influencia que tenía la endivia en la producción de ácido fólico. La propia Asociación de Obstetras empezó a trabajar en esa línea con los productores de endivia. Entonces esa es la línea que nosotros hemos visto y que podíamos realmente también desarrollar. La verdad que viendo las tendencias tenemos una población que cada vez está mucho más envejecida y que desgraciadamente pues también hay un gran consumo de medicamentos, pero es mucho más amigable para una persona, pues comerse una ensalada con unos cuantos productos que llamemos funcionales que tomarse 3 o 4 pastillas. Entonces nosotros desde Coespal estamos siguiendo 3 líneas ahora mismo, donde tanto reducción de colesterol, reducción de presión arterial y mejora de lo que son radicales libres y antioxidantes. Estamos estudiando esas posibilidades y esa probabilidad de encontrar productos que puedan potenciar o que puedan incrementar esa presencia y esa asimilación para el ser humano. Son líneas todavía incipientes, pero creemos que van a ser de muchísimo futuro y muchísimo valor, porque podemos hacerlas con un sello de producto almeriense seguro, un producto que sea cosechado con unas prácticas responsables y sostenibles, y si encima, bueno, pues un producto que te puede ser beneficioso para la salud más de lo que es ya en sí los vegetales, pues mucho mejor. A mí personalmente me parece un asunto muy, 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 muy interesante, pero quiero ponerme también en la cabeza de cada uno de nuestros oyentes, y supongo que también habrá agricultores que tengan un poco más de reticencia al cambio, que piensen, yo funciono bien con mi finca de tomate, de pimiento, lo que sea, y a lo mejor no termina de entender la ventaja que hay detrás de estos movimientos. ¿Cómo le podríamos explicar las ventajas que aporta la integración a los agricultores y empresas asociadas a Coespal? Pues al final es una cuestión de entender que el trabajo en equipo siempre nos va a ayudar a llegar mucho más lejos. Si Coespal se integra dentro de grupos hay centros tecnológicos nacionales e internacionales, donde hay universidades, donde hay otras asociaciones sectoriales también que están trabajando en esa misma problemática que tiene el mismo agricultor, que ahora mismo puede ser un poquito más reticente, pues entonces es mucho más fácil que cuando ese agricultor vea que su rentabilidad puede aumentar en base a, pues una pequeña mejora en mis sistemas de climatización, una pequeña mejora en mis sistemas de riego, en la sensórica que estoy utilizando para tomar decisiones. Si Coespal está a la vanguardia de todo ese tipo de innovaciones, nosotros vamos a ser capaces de poder transferirlas al agricultor, y con apenas cambios en su manera de trabajar, ¿no?, que poder hacerlo mucho más digerible para él, pues cualquier agricultor va a poder ganar esa competitividad que ahora mismo necesita. Y en muchos casos, mira, yo soy hijo de agricultor y la resistencia al cambio era continua, porque al final, oye, te va bien, has ganado dinero esta campaña, y la verdad que empezar a hacer inversiones pues cuesta trabajo, si no, por lo menos siempre dices que lo haga el vecino, a ver cómo le va a él. Si nosotros como Coespal podemos hacer ese trabajo de demostración, primero de investigación y de demostración, pues al final va a ser mucho más sencillo que el agricultor
asimile mejor esos cambios y que él se acerque a nosotros para preguntarnos. Entonces, esa resistencia va a disminuir. Bueno, y que al final también la historia de la agricultura almeriense ha sido una historia de ir introduciendo innovación, ir introduciendo cambios e ir colaborando, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y además la historia de la agricultura almeriense es paralela a la historia nuestra de Coespal. Nosotros el año que viene hacemos 50 años y todos los grandes cambios que ha tenido la agricultura almeriense, yo me ha tocado viajar por muchas zonas del mundo y cuando nosotros explicamos nuestro modelo y la facilidad o la capacidad que hemos tenido para poder adaptarnos a las demandas que hemos tenido exteriores, eso ha sido innovación pura y dura. O sea, acuérdate que en el 2008, antes del 2008, pues realmente hubo una transición a la lucha biológica, a la lucha integrada con depredadores auxiliares, y en cuestión de 2 años prácticamente casi que la totalidad del campo almeriense se adaptó. Entonces, nosotros somos un ejemplo precisamente de innovación. Yo creo que somos muchos más la gente que ve con muy buenos ojos este tipo de iniciativas y que estemos en estas líneas de innovación, que a lo mejor la gente que pueda tener una resistencia a ese cambio. Quería preguntarte, para terminar, ¿en qué medida crees? Porque en la información se habla de colaboración público-privada. ¿En qué medida esta es clave para garantizar un modelo agrícola más sostenible y también más competitivo? Mira, es fundamental. Dentro de la investigación pública, dentro de las universidades, hay muchísimo talento que tiene que explotarse, pero dentro de lo que es las instituciones privadas, somos los que conocemos realmente los problemas que van al corazón del negocio. Entonces, si nosotros, que conocemos muy específicamente cuál es el problema que tenemos, somos capaces de transmitirlo a los investigadores y poder financiar tanto de manera pública, porque aquí hay una parte pública que es tanto Unión Europea como las propias diferentes administraciones. Si unimos los incentivos que vayan a tener esas administraciones, lo unimos a la aportación privada que las propias empresas estamos haciendo, el talento público y el talento privado lo vamos uniendo, pues al final juntamos lo mejor de cada mundo. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrirnos a pensar fuera de la caja y a desarrollar ese tipo de iniciativas lo más rápido posible y lo más abierta a que todo el mundo pueda colaborar. Nosotros desde aquí invitamos a cualquier asociación, a cualquier tipo de empresa privada que pueda tener una iniciativa que sea interesante a poder venir, discutirla con nosotros y poder entrar dentro de esta dinámica de innovación. Quería comentarte una cosa. Nosotros, como Coespal, también nos hemos adherido a una aceleradora de startups de la propia Federación de Cooperativas Agroalimentarias y va en esa misma línea, en que el talento pues tenga un espacio para poder desarrollarse y que nosotros pues, podamos también ayudarlo. Una aceleradora de startups, ¿y cuáles son las expectativas? ¿Hay expectativas de una gran participación de empresas almerienses? Porque hay bastante innovación aquí también. Sí, bueno, yo soy muy optimista. Yo espero que muchas empresas almerienses se sumen, que vengan con su idea. Nosotros lo que vamos a hacer desde aquí va a ser esa idea, ayudarle a depurarla y a ponerla en el mercado lo más rápido posible y sobre todo que se adecúen a lo que realmente está demandando el mercado y luego pues que nos presenten. Nosotros hemos lanzado una serie de retos, que uno ya te lo he dicho, que es la mejora de la competitividad y la mejora de la productividad en el almacén, pero bueno, hay unos cuantos retos más relacionados con sostenibilidad y con reducción de desperdicio alimentario. Y bueno, lo que esperamos es que al final muchas empresas almerienses, he tenido ocasión de conocer varias que sí que están trabajando en esa línea. Bueno, pues aquí tienen una plataforma donde realmente pasar de la idea o de la maqueta al hecho. Y aquí, bueno, pues estaremos encantados de poder acogerlo. Nosotros próximamente publicaremos ya la base y la convocatoria para que a lo largo de este verano pues empiecen a adherir y podamos empezar con ese proceso de aceleración a partir de septiembre. Pues amenazamos con estar atentos a este asunto y con volver a llamar a vuestra puerta para que nos lo contéis cuando haya actualizaciones. Juan José Vázquez, responsable de negocio de Coespal, muchísimas gracias
por habernos concedido estos minutos para informarnos un poco más, ¿no?, de esta adhesión tan importante. Y reitero mi amenaza, vamos a seguir muy atentos, ¿eh? Nada, nosotros recogemos con todo el gusto esa amenaza, y aquí tenéis vuestra casa para venir y que os podamos contar lo que estamos haciendo, que hacemos mucho y muy interesante. O sea que recojo el guante y aquí tenéis vuestra casa para venir cuando queráis, y estaremos encantados de comunicaros todas las iniciativas que estamos haciendo. Pues muchas gracias y un saludo. Un saludo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para encarar la recta final del programa de hoy. Lo hacemos con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Acabamos de despedir ahora mismo a nuestro invitado. Para quien se lo haya perdido, hoy nos acaba de acompañar Juan José Vázquez. Él es responsable de negocio de Coexpal y ha estado con nosotros porque Coexpal se ha unido recientemente a una plataforma conocida como Food for Life Spain. Es una plataforma tecnológica que está liderada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, y lo que nos ha venido a contar es que es una gran oportunidad para la agricultura almeriense para poder profundizar en la innovación, y nos ha puesto un ejemplo que alguna vez hemos tratado aquí en el programa, pero que no deja de ser interesante. Nos ha estado hablando de un tomate que es capaz de reducir tu presión arterial si te lo comes, ¿no? Estamos hablando ya de estos alimentos que están a caballo entre la comida y los medicamentos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta asociación de Coexpal con una plataforma tecnológica tal? Pues hombre, esas son las cosas que tiene que hacer una asociación como Coexpal, ir buscando cuáles son las posibles salidas que hay para la comercialización de la cantidad de productos naturales que se cultiva en la provincia de Almería, y me imagino que es parte de su trabajo. Si no hiciese eso, ¿para qué queríamos una organización de tal envergadura y tal naturaleza, ¿no? Con lo cual, pues a mí me parece muy correcto. Una cosa que yo le he preguntado es si tienen en cuenta cómo pasar por encima de el miedo al cambio que a veces se da en la agricultura almeriense. Me ha puesto como ejemplo su padre, me ha dicho que él en su momento tuvo mucha reticencia a los cambios y que esto suele venir cuando tenemos una buena campaña, pues obviamente no queremos cambiar, ¿no? Pero la historia de la agricultura almeriense también ha sido la historia de adaptarse y de innovar. Bueno, la historia de la agricultura almeriense, sí, efectivamente. Hubo un momento en que la agricultura almeriense eran uvas de parral. Con el paso del tiempo y las nuevas variedades, la uva de parral fue trasladándose y aparecieron nuevas posibilidades de cultivar en arenado y cultivar hortalizas, que ofrecía una diversidad muy interesante para los agricultores, y así se hizo. Luego, más adelante, pues hubo que hacer un cambio también muy significativo una vez que en el año 1977 se declaró sobreexplotado el acuífero, y hubo que empezar a pensar en que había que regar con riego asistido, riego por goteo, y evitar pues todo aquello que tuviera que ver con el riego a manto, porque nos cargábamos el acuífero. Luego, más adelante, hubo que olvidarse de usar los químicos y empezar a usar insectos para luchar contra las plagas, y también se hizo. Y luego, pues prácticamente un montón de cambios que hay campaña tras campaña, que no los valoramos porque se producen de una forma tan rápida que no nos da miedo, no nos da tiempo a pensar si lo que estamos haciendo
es lo correcto o no es lo correcto. Me estoy refiriendo a la introducción de nuevas variedades de diferentes cultivos y cultivos nuevos que no conocíamos. Por ejemplo, en los últimos años han aparecido pues sandías amarillas, sandías mini, melones de todo tipo, melones que no tenían nada que ver con los tradicionales que nosotros conocíamos, como era el cantaloup, del piel de sapo, el amarillo o el melón Galia, ¿no? Con eso digo que el agricultor de Almería está muy acostumbrado a los cambios y yo no diría que queda todavía reticencia o miedo a que se produzcan estos cambios. ¿Tú personalmente verías atractivo, hablando de mercado, un tomate que reduce tu presión arterial y este tipo de cosas? Pues sí, el tomate ha sido protagonista en muchas ocasiones. También hubo un momento en que se usó uno de los componentes del tomate, como es el licopeno. Salieron tomates, digamos, más oscuros de piel porque tenía un alto contenido en licopeno. Era la variedad que más licopeno tenía y se vendió como que eso reducía la posibilidad de tener cáncer, el consumir tomates con alto contenido en licopeno. Pues evidentemente, si ahora te dicen que hay variedades que pueden reducir la tensión arterial sabiendo que el infarto de miocardio y otras enfermedades derivadas del corazón está al orden del día, pues evidentemente son noticias que te satisfacen, ¿no? Hay muchas cosas que están relacionadas con la alimentación mediterránea, con la dieta mediterránea, que favorecen la salud humana y no terminamos de darle toda la importancia que realmente se merece, ¿no? ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que se van a ir descubriendo cosas, que vamos a ir conociendo de nuestros alimentos y que van a confirmar cosas que ya intuíamos. O sea, el consumo de la hortaliza es sano, sí. El consumo de las hortalizas posiblemente sea de los alimentos más sanos que se le pueda dar a la población humana. Pues sí, efectivamente. Y lo único que ahora nos van a explicar por qué. Uh-huh. Interesante. Pues bueno, esta ha sido un poco la entrevista que teníamos para hoy y por supuesto que nos quedan muchos más temas. Bueno, ayer hicimos un programa hablando del tema de la inmigración porque de alguna forma las noticias o el ambiente que había en España nos llevaba a eso. Pero es un tema que vamos a tener que retomar tarde o temprano porque es una parte fundamental de la agricultura almeriense y de lo que se está hablando hoy en día. Pero también quería hoy, José Antonio, plantearte otro debate. ¿Por qué? Porque ayer estuve reunido con un cargo importante de una empresa importante de química aquí en Almería. Y yo entiendo que pues todo el mundo, todos los sectores tienen que barrer para su casa, sobre todo para hacer negocio, ¿no? Pero lo que me vino a contar este tipo es que a la hora de la verdad, según él, al final siempre hay que terminar recurriendo a la química y denostaba otro tipo de métodos como puede ser la lucha integrada, el control biológico, etcétera, que nosotros aquí pues hemos hablado muchas veces de esos métodos y hemos destacado su buen hacer y la innovación que ha significado para el campo almeriense. Pero claro, yo tenía este testimonio de una persona que me viene a decir que al final hay que tratar la química sí o sí, y a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque estamos en un escenario en el que cada vez se puede usar menos química por la Unión Europea, etcétera, ¿no? En tu gran experiencia en el campo, ¿cuál es el equilibrio, ¿no? Entre usar química o usar lucha integrada? Hombre, yo no me atrevo a contradecir a un técnico que sabe lo que está diciendo, que para eso se ha preparado y conoce la realidad. Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar en que vamos a volver al uso de los químicos, no solo por lo que ya conocemos de la lucha integrada, sino por todas las reticencias que hay en la legislación. No hace mucho, el Colegio de Ingenieros de Valencia se quejaba precisamente de que las restricciones eran tantas que se quedaban los profesionales sin herramientas para poder ayudar a los agricultores a combatir las plagas. Evidentemente, si la legislación es tan restrictiva, pensar en volver a los químicos yo creo que ahora mismo no es lo más idóneo, ¿no? Con lo cual
yo no termino de ver que la vuelta a los químicos sea una solución. Algo que se hace desde FH Almería es todos los años, cuando sale el anuario, es investigar cuáles compuestos están vigentes en el año y organizarlos en un apartado de fichas. Esto lo que viene a decir es que no es tan fácil como química o no química, ¿no? Hay que estar muy atento a lo que cada año está vigente, ¿no? Según la Unión Europea. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos productos químicos que están creados para que sus moléculas se biodegraden. Y evidentemente echar un producto químico en un invernadero cuando todavía no hay fruto, por ejemplo, para mantener una población de una determinada plaga a raya, pues, y luego tú haces un análisis y no aparece ese producto químico, esa materia activa en el fruto que ha dado, pues evidentemente seguimos conviviendo con la química sin que tenga efecto en la salud humana, ¿no? Eso sí está permitido y precisamente todavía las entidades de registro que existen en Europa se encargan de eso, de certificar qué productos pueden usarse y qué productos no pueden usarse, aun siendo productos elaborados con química, ¿no? Evidentemente todo eso está cambiando muchísimo, las restricciones son cada vez mayores, e incluso las empresas de alimentación que se nutren de frutas y hortalizas en los diferentes mercados, entre ellos el de Almería, son más restrictivas incluso que las propias autoridades, ¿no? Quieren todavía que haya, menos contenido de materias activas. Lo que pasa es que en esto último que he dicho también hay determinadas cosas. Y hemos podido comprobar que cuando el producto, la hortaliza, es cara, las restricciones son muy altas. Ahora, cuando la hortaliza es barata, no son tan restrictivos a la hora de recibir productos que hayan podido ser tratados con materias activas, ¿no? Con lo cual, pues también influye bastante qué tipo de beneficio el que quiere conseguir la empresa comercializadora, ¿no? La importadora, estoy hablando, ¿no? Son sospechas que ha habido siempre y que hemos venido viendo y comentando a lo largo de los años en publicaciones como FH Almería, ¿no? Y en definitiva, pues volviendo a la pregunta del principio, a mí me da la sensación que el uso de químicos va a estar bastante limitado y va a seguir bastante limitado. Aunque se demuestre que la lucha integrada no llega a ser efectiva 100%, yo creo que la lucha integrada será la solución. Me venías también comentando fuera de micrófono un poco el historial que ha habido en la agricultura almeriense con algunos químicos, ¿no? Con el azufre, ¿no? Me contabas que estaba mucho más extendido su uso hace unos años y que esto tenía también consecuencias. Pues sí, el azufre en su momento estuvo muy extendido, sobre todo en el uso del parral y también en los primeros días de la cosecha también se usaba en pimiento y en muchos otros productos, ¿no? Como todo se ha ido restringiendo porque me imagino que el azufre lo que hace es que le afecta a las primeras sueltas que se hacen cuando la planta está empezando a echar las flores y es donde empiezan a aparecer las primeras plagas. Para que quien no lo sepa, pero yo creo que toda la gente que son agricultores y que nos están escuchando saben esto que voy a decir de sobra. Cuando el invernadero está blanqueado, aquellos rayos que se cortan del sol impiden que muchos insectos vean. Al no tener esos rayos no pueden ver. Y la plantación está más o menos limpia de insectos que pueden ser portadores de virus o de otras enfermedades. Ahora, una vez que ya la planta empieza a echar las flores, para que la flor no se caiga sin estar fecundada, hace falta esos rayos de sol, los mismos que necesita el insecto para ver. Con lo cual, cuando tú blanqueas, cuando quitas el blanqueo del invernadero para que entre esos rayos de sol, también le está abriendo la puerta a los insectos que son plagas. Con lo cual, si nosotros
calculamos todo esto de forma coordinada, nos damos cuenta que el agricultor lo que tiene que tener es un equilibrio, exactamente igual que el que puede tener un cocinero para hacer una comida que esté sabrosa, ¿no? Tienes que ir combinando de forma que consigas controlar a las plagas sin limitar aquellos recursos que necesita la planta para fructificar, ¿no? Y eso es lo que hay. Uh-huh. También me llamaba mucho la atención lo que me contabas antes de que cuando el uso del azufre era mucho más generalizado y se podía incluso detectar, ¿no? Al pasar por una zona de invernaderos, tú mismo lo olías en el aire. Bueno, el azufre y otros productos. Yo recuerdo cuando se polinizaba con el aire la sandía, que se trataba para evitar la presencia de plagas como la mosca blanca, que es transmisora de muchas enfermedades y algunos virus que luego se hicieron patentes y manifiestos en la sandía. El agricultor lo que hacía era que sulfataba y después de sulfatar abría las bandas de los invernaderos para que corriera el aire con el objetivo de que el polen de las flores de sandía pues terminaran creando las sandías que luego se iban a recolectar. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? Que evidentemente tantos invernaderos habían sido tratados y tantas bandas habían dejado salir esos vapores de los productos que cuando iba en el coche y pasaba cerca de estos invernaderos iba respirando esas materias activas y llegaban mareado a casa. Uh-huh. Con lo cual era un uso, digamos, perjudicial para la salud humana, y eso se quitó con el tiempo y eso ha quedado en el recuerdo, en el pasado. Eso ya no ocurre. Eso es prácticamente imposible que vuelvas a tener. Te vas a la calle en la época de la sandía y el campo no huele a nada, huele a naturaleza normal y corriente, pero antes sí se podía percibir el olor que dejaba el uso de esas materias para combatir plagas como la mosca blanca. Claro, yo creo que aquí hay un dilema, y es que una persona, cuando se habla de un individuo o de un agricultor y en su finca, pues podemos pensar en el equilibrio, ¿no? Podemos pensar, usted use químicos y equilíbrelo para que no afecte a la salud, para que no afecte al entorno. Pero cuando uno habla de una población, ¿no? Es mucho más difícil hacer ese equilibrio, ¿no? Porque una población no es un individuo. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el caso del DDT, que lo estuve estudiando también a raíz de esto de la agricultura, ¿no? Cuando en su momento se descubrió, no sé si por el siglo XIX o no sé, pero cuando se descubrió que este diclorodifeniltricloroetano funcionaba como insecticida, ¿no? El clásico DDT, ¿no? Que los colonizadores empezaron a echarlo a expuertas en África, ¿no? Porque decía, esto acaba con los insectos, aquí hay unos insectos que parecen helicópteros, pues vamos a echarlo. Empezaron a echarlo y al principio muy bien, pero claro, ¿qué pasó? Que los insectos generaron resistencia. Entonces, claro, un continente lleno de insectos que tienen resistencia al insecticida es un problema, ¿no? Y además, pues también se descubrió que tenía persistencia en el medio ambiente, que tenía efectos negativos en la salud humana, etcétera, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Que realmente la dificultad está en equilibrar la química. Sí, bueno, hay partes del mundo en los que no se puede cultivar porque las plagas por ejemplo, del Amazonas son súper agresivas. Aquí tenemos bichitos, allí tienen bichos, de verdad, ¿no? Con lo cual es muy complicado poder, y además las tienen en toneladas, ¿no? Hay un número de insectos totales, ¿no? En África también, pues ha habido determinados cultivos que no se han podido desarrollar precisamente por las plagas de langosta, ¿no? Que han devastado plantaciones enteras, pero en cuestión de minutos, ¿no? En el caso de Almería, pues Almería partía de ser una zona desértica y, digamos, bastante estéril en cuanto a los insectos que podía atacar. De hecho, algunos de los insectos que hoy se combaten, pues lo hemos traído de fuera. Posiblemente la estrella de estos insectos sea el trips en sus diferentes variedades, y eso en Almería no estaba.
ha venido de fuera, lo mismo que otras muchísimas plagas y enfermedades y virus que han llegado, pues me imagino que en todas esas plántulas que se traen de otros lugares para, digamos, desarrollar y engrosar la oferta de variedades que tiene la provincia de Almería en cuanto a hortalizas y frutas se refiere. Nos estamos acercando ya al final del programa y aprovecho para comentarte algunas de las noticias, ¿no?, que ha traído hoy la actualidad y también para hilarlo con algunas de las cosas de las que hemos ido hablando respecto a Almería. La Comisión Europea ha presentado un sistema de créditos para la naturaleza con el que busca incentivar al sector privado a invertir en la restauración y protección de ecosistemas. Son créditos que serán generados por ejemplo, agricultores, pero también silvicultores, comunidades locales, siempre que lleven a cabo acciones como restauración de humedales y reforestación. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con esto, porque por una parte me acuerdo de la reforestación de la Sierra de Gádor que se está haciendo por parte de profesores de la Escuela Agraria de Vícar, y esto es un gran proyecto, ¿no? Sí, es un gran proyecto. Vamos a ver, siempre que vayamos en consonancia con lo que favorece a la naturaleza, pues evidentemente vamos a favor de lo que realmente necesitamos. ¿Alguien se imagina las 36.000 hectáreas de la parte sur de la Sierra de Gádor sembrada de árboles? Si eso se produjera, yo creo que se cambiaba el clima de esta parte de la provincia de Almería 100%. Lo que pasa es que eso es muy difícil que se produzca, son muchísimas hectáreas las que hay que repoblar y luego pues la ausencia de agua, digamos, a flor de piel en esta sierra, pues también hace que muchas de estos intentos de plantar árboles no lleguen a ningún sitio. Evidentemente, bueno, si tuviéramos una sierra en la que fluyese el agua de forma abundante, estaríamos hablando de otra cosa, pero no tenemos eso, tenemos un clima semiárido que pues el agua brilla por su ausencia. Mi dilema en esta noticia viene por lo siguiente. Yo pienso en la reforestación de la Sierra de Gádor y pienso, bueno, esto es algo que encaja perfectamente aquí, que se podría utilizar, ¿no?, para incentivar a las empresas a que ayuden a la naturaleza. Pero también pienso en la ley de restauración de la naturaleza de Ximo Puig en Valencia, que se tradujo en dejar lleno de cañas todas las vegas de los ríos, el barranco del Pollo y todo eso, y que al final, cuando vino la lluvia, fue fatal, ¿no? Entonces me llama la atención cómo una noticia que podría ser positiva también puede ser muy negativa, ¿no? Bueno, yo creo que en Valencia el problema, aparte de la suciedad que pueda haber en esos barrancos que tenían que evacuar tanta agua, yo creo que es el urbanismo que se desarrolló en esos pueblos, ¿no? Evidentemente, en uno de los que vimos, que es Paiporta, creo que el Barranco del Pollo atraviesa el pueblo, además haciendo unas enormes curvas que lo único que puede hacer es que pues, cualquier tronco, cualquier maleza que venga por el barranco y arrastrada por el agua, en cualquier momento se tapone y el agua salga del cauce y que inunde el pueblo, que fue lo que pasó, ¿no? Evidentemente, lo que no se ha hecho ha sido un plan de reestructuración urbanística para luego pues cuidar esos cauces, evidentemente. Si primero fallas en distribuir las viviendas para que deje pasar el agua, pues lógicamente todo lo que venga después pues tiene su eficacia muy comprometida, que es lo que ha pasado allí. Y luego hay otra cosa. Nosotros tenemos la suerte de que, por ejemplo, en el poniente almeriense tenemos muchas ramblas, pero casi todas son perpendiculares a la sierra, con lo cual son rectas, y es cierto que algunas están taponadas, ¿no? Pero no tenemos ramblas en las que haya curvas, meandros, o sea, son rectas, o sea, todo lo que sale de la Sierra de Gádor va en dirección sur buscando el agua de la playa, o sea, la salida al mar, ¿no? Uh-huh. Y si nos ponemos a limpiar, se pueden limpiar bastante, y se puede limpiar bastante bien. Aquí dependen de la Confederación Hidrográfica del Sur, y algunas veces la competencia entre administraciones es lo que hace que todo eso no esté correctamente vigilado.
Pues tenemos que dejar aquí nuestra charla porque ha acabado el programa. Muchas gracias por estar con nosotros y mañana vamos a tener al presidente de ASEOR como invitado. Pues muy bien, mañana no estaré yo porque voy a la convocatoria que ha hecho el director de Free Logística de Alemania en Madrid y vamos a compartir mesa y mantel con él a ver qué nos cuenta de las novedades de este año. Pues no olvidéis en contarnos todo lo que vayáis sabiendo. Muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos durante esta hora. Gracias a Rizwan, a Sachi y Albaida por hacer posible este programa. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana.